Muy buenos días, amados hermanos y amigos que nos siguen en esta mañana a través de la página en Facebook de la Iglesia Alianza Centro Cúcuta. Bienvenidos al servicio de esta mañana. Vamos a iniciar este servicio, vamos a orar, pidiendo a nuestro Dios la dirección en el transcurso del mismo. Padre Celestial, te damos gracias nuevamente por tu amor y tu misericordia hacia cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias porque nos has permitido ser testigos nuevamente de tu fidelidad y de tu misericordia en nuestras vidas. Nos guardaste mientras descansábamos y nos permitiste levantarnos, despertarnos y ver un nuevo día. Te damos gracias, Señor, por otra oportunidad que nos das de adorarte, de alabarte, Padre Santo. Y ahora rogamos a ti la dirección, la guía en el transcurso de este servicio, que todo lo que hagamos sea para tu gloria y para tu honra, así como también nuestros hermanos y amigos que nos siguen a través de las redes, que dispongan su corazón para adorarte y alabarte. Te damos gracias nuevamente, Señor, y en el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Voy a estar leyendo para ustedes una porción de las Escrituras ubicada en el libro de los Salmos, el capítulo 100, libro de los Salmos, capítulo 100. Aquí mi Biblia tiene por título Exhortación a la gratitud. Dice el capítulo 100 del libro de los Salmos: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Bueno, con este salmo vamos ahora a cantar. Dice que cantemos con alegría a nuestro Dios, y vamos a cantar, a decir que grande gozo hay en mi alma hoy. Himno 361. Paz que ya gozando estoy.
grande gozo que viene de parte de nuestro Dios, por el cual atravesamos todas esas dificultades que se presentan en nuestra vida, gozándonos en Él. Y recordamos también todas las promesas que Dios nos ha dado a través de su palabra, y también vamos a cantar el himno número 273, todas las promesas. Del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucha aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Tan fieles las promesas que el Señor Jesús ha dado. Siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá, y confiado sé que para siempre Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán consecuencia en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura ley nos sostendrán, y triunfar podremos sobre el mal. Que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Amén, gloria a nuestro Dios, nuestra confianza apoyada en nuestro Señor, en sus promesas, en su fidelidad, en que Él no cambia. Vamos ahora a disponer un momentico para orar, y esta oración que vamos a hacer es para dar gracias, recordando lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Usted ahí en su casa, al lado de su ser querido, aquel que le está acompañando en este momento, va a estar orando y va a recordar todas las bendiciones y cómo Dios ha sido fiel con usted, y vamos a elevar esta oración a nuestro Dios. Padre Celestial, te damos gracias nuevamente por tu amor, Señor, grande e infinito, ese amor que expresaste en aquella cruz del Calvario, en aquella muerte necesaria del Cordero Santo que tenías preparado para quitar el pecado de tus ovejas, Señor, para que sean comprados del mercado de la esclavitud del pecado en el cual estábamos, Señor, y ahora nos has hecho propiedad tuya, hijos tuyos, Señor, para tu gloria y honra. En este momento estamos dando gracias a Dios. Mis hermanos y amigos que nos ven recuerdan cada situación, cada circunstancia, cada provisión, cada momento de protección en el cual tú te has manifestado y te has glorificado en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú permites que pasemos por diversas pruebas con el propósito de tu gloria y tu honra, y que nosotros seamos testigos y beneficiados con ella. También te damos gracias por tu provisión continua. Hasta este momento no nos ha faltado algo de lo que necesitamos, así como lo dice tu palabra, nos ha dado más de lo que pedimos y de lo que entendemos. Te damos gracias, Señor, por la vida, y principalmente por la vida espiritual, porque antes éramos ajenos, no lo sabíamos e ignorábamos la luz de tu palabra, de tu verdad, pero ahora tú decidiste hacernos participantes, Señor, conocer, Señor, reconocerte y darte a conocer, Padre Celestial. Gracias te damos nuevamente, Señor, y en el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Continuamos adorando a nuestro Dios, y en esta oportunidad seguimos cantando sobre aquella herramienta que Dios nos ha dado para vivir
cada una de las situaciones, cada una de las pruebas que Él permite en nuestra vida para que experimentemos, como lo dice el himno número 359, el gozo del Señor. Sin ninguna medida, Él nos ha dado. Vamos a aprovechar otro momentico para recordar a nuestros seres queridos que están atravesando en estos momentos por alguna situación difíciles en sus cuerpos. Vamos a estar orando por la salud. Entonces, usted esté ahí recordando a su amigo, a su familiar, a su vecino, a su compañero de trabajo, a su compañero de estudio, aquella persona cercana que usted conoce que está pasando por alguna situación de salud. Y vamos a encomendar estas peticiones a nuestro Señor. Padre Celestial, nuevamente, como dice tu palabra, nos acercamos a ti con total confianza, a aquel trono de gracia para alcanzar la gracia para el oportuno socorro, Señor, para alcanzar aquella misericordia y disfrutar la cual nos alcanzó a nosotros a través de tu obra, Padre Celestial. En esta oportunidad oramos, Señor, por nuestros seres cercanos que en estos momentos pasan por alguna situación difícil de salud. Oramos por aquellos que están pasando por alguna enfermedad y también por aquellos que están pasando por la enfermedad de la actualidad, Señor. Que seas tú obrando, Padre Celestial, porque entendemos a través de lo que nos enseñas de las Escrituras que nada se escapa de tu control, que no sabíamos que se iba a presentar esta enfermedad, pero tú ya lo sabías y por eso tú tienes todo el control. Rogamos a ti consolación y fortaleza, ánimo, porque sabemos que nosotros somos frágiles y débiles, en ti somos fuertes y eres tú quien nos fortaleces a través de estas circunstancias. También oramos por aquellas personas cercanas que van a pasar por algún proceso quirúrgico, que seas tú proveyendo la sabiduría, la prudencia, la discreción, la inteligencia a los profesionales de la salud para que al momento de intervenir lo hagan de buena manera, lo hagan de manera profesional, que seas tú guiándoles, Señor, el Dios de toda sabiduría, así como también por aquellas personas que están pasando por un tratamiento de recuperación, que seas tú fortaleciendo sus cuerpos, que seas tú restaurándoles su salud y dándoles fortaleza para estos procesos. Gracias te damos, Señor, a ti acudimos porque eres tú nuestro médico por excelencia, eres tú quien tienes la primera y la última palabra de todo diagnóstico. En el nombre de Jesús hemos orado, amén y amén. Muy bien, vamos a pasar a otro momento del servicio y es a preparar y disponer nuestros corazones para escuchar el consejo de nuestro Dios a través de su palabra y por medio de su siervo. En esta ocasión invito a nuestro hermano pastor Juan Daniel, quien nos va a enseñar en esta mañana respecto al mensaje y al consejo de la palabra de nuestro Señor. Muy buenos días, amados hermanos. Qué placer, qué privilegio es de nuevo llegar a este momento importante en el cual la iglesia del Señor se reúne en diferentes lugares y también de diferentes maneras. Hoy nosotros, por cuestiones también de seguridad a causa de la pandemia que se vive en nuestra región,
nos reunimos a través de esta página de Facebook que el Señor pues ha permitido también para que su nombre sea glorificado. Y usted allí desde su casa intercediendo al Señor también unos por otros. Ya hemos orado, ya hemos cantado y quiero pedirles que no dejemos de orar por los hermanos que en este momento están pasando por dificultades de salud. Hay algunos hermanos que están enfermos y también hay otros hermanos que están de luto, están de duelo. Yo sé que usted conoce a alguien que en este momento está de luto, a alguien que en este momento está de duelo. También sé que usted conoce a alguien que en este momento está enfermo, hospitalizado. En fin, yo le ruego que por un momento más inclinemos nuestro rostro delante del Señor, reconociendo su control, reconociendo su soberanía, y oremos a Él clamando salud y restauración y clamando también consuelo para nuestros hermanos en la fe. Buen Dios y Padre, en el nombre de Jesucristo, nuevamente, Señor, llegamos ante tu presencia, reconociendo que tú eres Dios, que tú eres el Señor en el cielo y en la tierra, y que nada, Señor, se mueve sin tu permiso, sin tu voluntad. Aún, oh Dios, tu opositor y nuestro enemigo está sujeto a tu soberanía, está sujeto a tu poder y no puede hacer más de lo que tú le permitas. Yo te ruego, Señor, que nos permitas hoy depositar toda nuestra confianza, depositar toda nuestra fe, Señor, en ti, que tienes control de cada circunstancia, que eres dueño de nuestra vida, para que nuestro ánimo, Señor, no se vaya a menguar, para que no desfallezcamos, Señor, en esta vida, en esta lucha, en esta carrera, Señor, en la cual tú nos has puesto. Dios de los cielos, en este momento, mis hermanos están llevando allí en casa, Señor, el nombre de una persona que se encuentra enfermo. Quizás está convaleciente allí en casa o en una clínica, quizás en cuidados intensivos. Pero yo sé, Señor, que tú estás en control de todo. En este momento, Señor, clamamos por la salud de Alfonso Cárdenas, Señor, y su esposa y toda su familia. Sé propicio a ellos, Señor, y por tu gracia restaura su salud. Así también, Señor, ponemos en tus manos la salud de Reinaldo Galvis y su esposa, Señor. Sé propicio a ellos, Señor. Ayúdalos a superar esta prueba. También ruego el consuelo, Señor, para ellos, ya que su padre ha partido a la eternidad. También, Señor, coloco en tus manos la salud de Emiro Cárdenas, Señor. Tú también conoces sus dificultades físicas, Señor, pero en tu gracia soberana obrarás a favor de él. Clamamos, Señor, sobre todas las cosas, más que por la restauración física, rogamos por la restauración espiritual, Señor. Que tu palabra, Dios, la cual ya ha sido sembrada en sus corazones, obre para salvación y para la gloria tuya. Así también, Señor, colocamos en este día, buen Señor, la salud de Lina Fernanda, Señor. Tú conoces el quebranto por el cual ella está atravesando. Y también, Señor, colocamos en tus manos la salud de la niña Linda Fernanda, que también se encuentra afectada de salud, Padre. En tus manos descansamos. Colocamos, Señor, nuestros cuerpos enfermos, cansados, Señor, en tus manos, para que obres tú, Señor, que eres el Dios soberano, el Dios omnipotente, el Dios que conoce todo de nosotros y conoce, Señor, esa parte afectada, oh Dios, para que obres salud. Así, Señor, también en esta mañana quiero rogarte por la salud de nuestra hermana Nubia Picón y toda su familia. Guárdale, Señor, protégeles en este momento. Por su personal de trabajo, Dios, también guárdalo, Señor. Ayúdales a superar toda prueba. Amado Dios, también ponemos en tus manos la familia Salamanca Torres, que en este momento están de duelo, Señor. Clamamos a ti, Señor, por la salud y la recuperación de nuestra hermana Gloria, pero tus planes, Señor, que siempre son perfectos
eran mejores para ella, Señor, y por eso tú la llamaste a tu presencia. Nos gozamos, Señor, por el tiempo que nos permitiste conocerla, disfrutar de ella, Señor, de sus enseñanzas, de su buen ánimo, de su alegría. Permite, Dios, que esto nos ayude, y en particular a sus hijos, para seguir adelante, Señor de los cielos, sabiendo que en tus manos nuestra hermana está aún mejor. Dios de los cielos, danos paz cada día. Permítenos con un corazón sincero seguirte, honrarte. Que no nos ocurra a nosotros hoy como le ocurrió a tu pueblo hace muchos siglos atrás, que de labios te honraban, que se acercaban a ti físicamente, pero sus corazones, Señor, estaban lejos de ti, Señor. Sus manos estaban manchadas por el pecado, sus corazones estaban manchados por el pecado, Señor. Y con todo y eso, te profesaban, pero solamente de labios. Te alababan, pero solamente de labios. No permite, Señor, que en nosotros ocurra lo mismo y vivamos de manera hipócrita esta vida tan maravillosa, Señor, que tú nos has dado, como es la vida cristiana. Permítenos vivir como es digno de ti, Señor, cada día. Guíanos, por favor, asístenos en este momento cuando vamos a meditar en tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarles, amados hermanos, para que meditemos hoy de manera precisa en la palabra del Señor, tomando como referente el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Por eso he titulado esta enseñanza: la autoconfianza nos aleja de Dios. El pueblo de Israel, después de haber gustado las bondades de Dios, después de haber gustado la misericordia de Dios, se relajó, se confió, no en Dios, sino en sí mismos, y tuvieron que pasar por muchos dolores. Ellos descuidaron al Dios que los había redimido, que los había rescatado, que los había sacado de esclavitud, y comenzaron a vivir tal cual se les antojaba. Comenzaron a vivir alejados de Dios, dando rienda suelta a los placeres. Y si algo le gustaba al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, era contemplar las fiestas, guardar las fiestas, pero no para la gloria de Dios, sino para darle rienda suelta a la carne. Y si usted mira, la realidad que vivimos hoy no es tan distante a la que vivió el pueblo de Israel en aquellos días. Y pensaba en las fiestas que se hacen en nuestros pueblos también. Y hay algo que han tomado de la Escritura, pero a conveniencia propia, y es lo que tiene que ver con santificar las fiestas, porque la Biblia dice que hay que santificar las fiestas. Y hacen una ceremonia, hacen un ritual hipócrita, donde están santificando las fiestas, pero después de esa supuesta santificación de las fiestas, cada quien se desordena, y no a vivir libremente lo que el Señor les ha concedido, sino a vivir en libertinajes conforme a lo que su corazón le exige, a lo que su carne le exige, y así nos damos cuenta que de Dios no hay nada, sino es puro paganismo. Y hoy la iglesia del Señor también se conforma a todo ese paganismo, reciclando del mundo lo que el mundo se le antoja imponer, y lo introducimos en la iglesia creyendo que eso ha sido puesto por Dios para que la iglesia siga. Pero yo quiero que hoy reflexionemos. Ya pasaron todas estas fiestas, ya a partir de hoy no hay más fiestas. Reflexionemos. Todo lo que hemos vivido, si ha sido conforme a la voluntad de Dios, o ha sido la oportunidad para nosotros satisfacer los deseos de la carne, dar rienda suelta a nuestros deseos. Escuche bien, hace unos días escuché a un hombre que en su necedad decía que la Biblia no es más sino el libro donde se relata la historia de un pueblo allá en el Medio Oriente, que es el libro donde se narra la historia del pueblo de Israel, de una nación, ignorando
Este hombre ignora que no se trata solamente de conocer la historia de Israel, sino que allí está también expuesto el referente para el mundo, de cómo Dios está obrando en el mundo. Ese es el espejito, ese es el espejo donde el mundo se puede mirar. Y no solamente es el referente para el mundo, sino que el pueblo de Israel es el referente para usted y para mí también. El pueblo de Israel es el referente para que nosotros contemplemos cómo Dios trata con el hombre y cuál es su plan para el hombre, para nosotros en particular. En 1 Corintios, en el capítulo 10, del versículo 6 en adelante, escuche bien, dice la Escritura: mas estas cosas sucedieron como ejemplo. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo, dice, no para el mundo entero, sino que el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia en Corinto, a la iglesia redimida, a los santos, a los fieles, como le llama. Dice, para nosotros, para la iglesia, estas cosas les acontecieron como ejemplo para nosotros. Y dice, para que no codiciemos cosas malas, para que no codiciemos cosas malas como ellos, como el pueblo de Israel codició cosas malas. Y si usted quiere comenzar a mirar cuáles cosas malas codiciaron, comience desde cuando el pueblo salió de Israel y se va a encontrar que trayéndolos el Señor, guiándolos con su mano poderosa, de día había una nube que los protegía y los guiaba, y de noche había una columna de fuego que les producía calor y luz y los guiaba. Dios allí entre ellos, pero no era suficiente para ellos. Por eso vemos como el pueblo siempre deseaba volver a Egipto y anhelaba las cosas de Egipto, anhelaba las casas de Egipto, anhelaba la comida de Egipto y todo lo que provenía de Egipto. Por ser un pueblo pagano, le hacía daño al pueblo de Dios. Sin embargo, ellos se quejaban y anhelaban volver a Egipto, codiciando cosas malas. Y dice la Escritura que estas cosas les acontecieron a ellos, al pueblo de Israel. Dice, como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron cosas malas. Y muchas veces a nosotros, particularmente a los pastores, nos reclaman por qué nosotros no seguimos las fiestas tradicionales como lo hace el mundo. Y muchas veces vemos también cómo algunos hermanos se aferran y las defienden y quieren seguir allí pegados en todas esas fiestas tradicionales que tiene el mundo. Y la Escritura es muy clara, es para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versículo 7 dice, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, dice la Escritura. Está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Esto para indicar que ellos estaban viviendo conforme a sus propios deseos. Creían que la vida era solo para comer, para beber, para disfrutar. Y hoy día uno escucha creyentes que dicen que la vida es para disfrutarla. Y no estoy difiriendo de que la vida es para disfrutarla. Sí, Señor, la vida es para disfrutarla. Pero qué bueno es que la disfrutemos tal cual como decía aquel escritor, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Que sea para disfrutarla, para gozarla, pero en el gozo del Señor y no en la alegría del mundo. Allá en la carta a los Hebreos, Moisés, dice la Escritura que por la fe Moisés escogió ser vituperado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Escúchelo bien. Antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Y hoy se dice, hay que gozar la vida. Pero ¿cómo se va a gozar la vida? Allá en los deleites temporales del pecado. Un hombre de fe, un hombre llamado Moisés, un hombre de fe, renunció por la fe a los deleites temporales del pecado y prefirió gozarse en el Señor. Y muchas veces el gozo en el Señor viene a través del sufrimiento. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Me gozo. Él se gozaba, él se sentía satisfecho, él se alegraba, escúchelo bien,
de sufrir en su cuerpo los mismos padecimientos de Cristo Jesús. Ese es el verdadero gozo del creyente. Cuando por causa del Señor, cuando por causa de la justicia sufrimos, somos perseguidos. Pero no es el verdadero gozo cuando nos diluimos entre el mundo y somos como el mundo y vivimos como el mundo y entre comillas nos gozamos como el mundo. Eso no proviene de Dios, ni es el verdadero gozo que produce Dios. Dice la Escritura: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, vivieron para sí mismos. Además, versículo 8 dice que estas cosas están escritas como ejemplo para mí, para que no forniquemos, para usted, para que no forniquemos, dice, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día, dice la Escritura, 23,000. Además, dice el versículo 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Todo esto ocurrió en el desierto cuando venían rumbo a la tierra que el Señor les había prometido. Y otro mal más que es muy común entre nosotros, dice: ni murmuréis. Yo no sé si esto tenga algo parecido con nosotros, la idolatría. Quizás algunos de nosotros decimos: no, pero yo no soy idólatra, porque ya no tengo un Dios de madera, como dice la Escritura, ya no tengo un Dios de madera. Ya no tengo un Dios de plata, ya no tengo un Dios de piedra, ya no tengo un Dios de yeso, no tengo un Dios de ninguna clase de metal, no, ya no tengo ningún tipo de Dios de esas características, ni tengo tampoco un Dios de papel. Pero yo quiero decirle, hermanos, todo aquello que a usted le aparta, le lleva lejos de la presencia de Dios, eso es un ídolo en la vida. ¿Qué cosas nos están distrayendo para que no fijemos la mirada en el Señor, sino en otras cosas? ¿Qué cosas nos están distrayendo en este mundo? Porque cualquier cosa que esté apartando nuestra atención del único y sabio Dios, del Dios vivo y verdadero, se llama ídolo, y no tiene que ser la imagen de nadie ni de nada. Algún objeto, alguna cosa nos puede estar consumiendo y no estamos entonces concentrados en el Dios vivo y verdadero. Dice también la Escritura en el versículo 10 donde vamos: ni murmuréis. Será, amado hermano, que la murmuración está entre nosotros. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es murmuración? Bueno, hoy no me voy a dedicar a decir qué es murmuración. Yo sé que usted ahí en su casa se va a inquietar para mirar en qué consiste la murmuración. Pero, amado hermano, ¿será que la murmuración está entre nosotros? El querer hablar más de la cuenta respecto de alguien, de un hermano o de quien quiera que sea, ¿será que está entre nosotros? El pueblo de Israel murmuraba, se quejaba. ¿Y saben contra quién se estaba quejando? Se estaba quejando directamente contra Dios, porque cuando murmuraban, cuando se quejaban contra la persona que Dios había puesto allí en el pueblo para guiarlos, para amonestarlos, para enseñarles la palabra, para enseñarles la ley, y murmuraban contra esa persona, estaban murmurando contra Dios. Le voy a dejar un ejemplo que está en el libro de Números. Y dice la palabra que dos murmuraron contra Moisés. Aarón y María, sus propios hermanos, murmuraron contra Moisés. Se quejaron contra Moisés. Hablaron mal de Moisés por causa de una mujer que tenía Moisés, de una mujer cusita. Y eso llegó a la presencia de Dios. Y eso no le gustó a Dios. Y Dios descendió y aquel día llamó a cuentas a estas personas. Y dice la palabra que María quedó leprosa. Luego el Señor entonces recibe a Moisés mediante una intercesión que hacía en favor de María. Y el Señor oyó a Moisés, porque dice la palabra que Dios
hablaba con Moisés cara a cara, era su siervo fiel, era la persona que Dios había puesto, y entonces perdonó el pecado de Aarón y de María, pero tuvieron que sufrir las consecuencias. Esto por relatar un ejemplo, pero si usted mira, va a encontrar que muchas veces el pueblo murmuró contra Dios, no solamente contra el líder y contra Dios, sino que también murmuraba de la comida. ¡Qué comida tan liviana! ¡Qué comida tan cansona, tan fastidiosa! Para eso nos sacó de Egipto, para traernos a morir aquí en el desierto, allá en Egipto, y comenzaban a anhelar lo de Egipto. Teníamos comida, anhelaban las verduras que había en Egipto, los ajos, las cebollas y cosas, la carne, y estaban menospreciando el favor de Dios solo por causa de la murmuración. Cuando hay murmuración entre nosotros, sea de un líder religioso, sea de un hermano, o sea de lo que Dios nos concede como bendición, sea la comida, sea la casa. ¿Cuántas personas se atreven a decir de la comida, uy, qué porquería? Así, hay personas que se atreven a hablar de esa manera de la comida. Y miran la casa del vecino que está muy bien artesonada, está muy bien bonita, bien edificada, bien adornada con toda clase de lujos, y luego mira la casa donde vive y se queja, porque él quiere tener, está codiciando, está deseando la casa del vecino, y entonces murmura contra su propia casa, y en lugar de ser agradecido, comienza a quejarse porque vive quizás en una casa de bareque, en una casa de adobes, o no sé cómo le quiera llamar, algún rancho, en fin, no sé, cuando todo es por la gracia de Dios. Sea el edificio más grande y lujoso, como sea la casa más humilde, construida quizás en cartón o madera o yo qué sé, todo proviene de Dios y nada es motivo de murmuración, sino por el contrario, el que tiene la casa grande, bonita, bien adornada, dé gracias a Dios por su casa. Como el que tiene una casa arrendada y quizás no es la más lujosa, dé gracias a Dios por su casa, pero no murmuremos, porque el pueblo de Dios murmuró y sufrió las consecuencias. Y estas cosas, dice la Escritura, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y dice la palabra, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Estas son razones suficientes, razones que tenemos hoy día para no pensar diferente de la historia del pueblo de Dios, ni ignorar tampoco las amonestaciones que allí encontramos. Son amonestaciones que Dios nos está haciendo a nosotros hoy como iglesia, a cada uno de nosotros, para que valoremos, para que no nos confiemos de nosotros mismos. Pues el pueblo de Dios, con todo lo rebelde, lo contumaz que dice la palabra que haya sido, él recibió de Dios un grande privilegio. Escúchalo bien. Recibió un grande privilegio, siempre el favor de Dios sobre su pueblo, pero ellos no estaban contentos con el favor de Dios. Ahora el Señor les confía un tesoro enorme. En Romanos capítulo 9, versículos 1 en adelante, el apóstol Pablo, casi haciendo un lamento sobre Israel, dice: verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza. Dice el apóstol Pablo: yo tengo una gran tristeza y tengo un continuo dolor en mi corazón. Es decir, todos los días cuando miro la situación del pueblo de Dios me da dolor, me da tristeza, me da dolor, porque deseando yo mismo ser anatema, apartado de Cristo, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Él era israelita, él era del pueblo de Dios. Y dice: a estos israelitas, escuche bien, a estos israelitas el Señor les ha confiado, el Señor les ha dado la adopción.
la adopción. Está hablando del pueblo de Israel. Ahora le pregunto a usted, ¿ha sido usted también partícipe de la adopción en Cristo Jesús? El apóstol Pablo, hablando a los Efesios, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos de Dios. ¿Somos adoptados nosotros también? Como el pueblo de Israel. Al pueblo de Israel Dios le dio ese gran privilegio de ser adoptado. Le dio la adopción, no solamente la adopción, sino que dice el apóstol Pablo aquí en Romanos 9:4, dice que también la gloria hizo de la nación de Israel y de cada judío en particular un hombre importante. La gloria. Además, también el pacto, la promulgación de la ley, el culto a Dios no fue entregado a ningún otro pueblo en el mundo, sino al pueblo de Israel. Y además le confió también le entregó las promesas. Por eso es que el apóstol Pablo, escribiendo también a los Corintios, allá en la segunda carta, capítulo 7, versículo 1, dice: puesto que tenemos tales promesas. No es una promesa, no son dos promesas, son muchas promesas. Y dice: puesto que tenemos tales promesas, escúchalo bien, le dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Porque el Señor a este pueblo lo bendijo de una manera extraordinaria, lo bendijo de una manera grandísima. Le confió 6 virtudes enormes: la adopción, la gloria, el pacto, la ley, el culto que tiene que ver la adoración al único Dios vivo y verdadero, y las promesas. Todo esto ¿para quién? Para Israel. Todo esto para Israel. Pero estoy diciendo, escúchelo bien, estoy diciendo que Israel no es el referente para el mundo. Israel es el referente para usted y para mí. Y si quiere, miremos, ¿ha sido usted adoptado por Jesucristo en Dios? Claro que sí, lo dice la Escritura. Ya lo dije, como lo expresa Pablo a los Efesios. ¿Ha recibido usted de Dios la gloria? ¿Le aguarda a usted una gloria o no le aguarda una gloria? Dice la Escritura que cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, nosotros seremos manifestados con Él. ¿En qué? Bueno, yo sé que usted allá de casa, si lo dijo, yo no lo escuché, pero aquí hay gente que sí puede escuchar. Aquí conmigo hay gente que sí puede escuchar. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, dice la palabra. ¿No es Israel el referente para nosotros? Claro que sí es el referente para nosotros. Además dice también que el pacto, Dios le entregó a Israel el pacto. Y cuando Pablo le habla a los Corintios, ahí en la primera carta, capítulo 11, del 23 en adelante, dice, escúchelo bien, a nosotros nos dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he anunciado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Y después de haber cenado, tomó también la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramado. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. La pregunta es: ¿hemos recibido el pacto, el nuevo pacto, el cual es salvación por la fe en Cristo Jesús? Sí, hermanos, sí, hemos recibido el pacto. La promulgación de la ley para el pueblo de Israel, para nosotros, la Escritura. ¿Sabe qué dice el apóstol el apóstol Pedro? Tenemos también la palabra profética más segura. No está hablando de la ley, no está hablando de la ley, sino está hablando de mucho más que la ley. La palabra completa, escrita, no solamente en tablas de piedra, de madera o como lo tenemos nosotros en papel, sino ¿dónde están escritas? ¿Dónde está escrita la palabra de Dios? La ley de Dios, ¿dónde está escrita en este momento?
en nuestros corazones. ¿Y qué nos está diciendo el apóstol Pablo allá a través de la carta a los Colosenses? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y eso también lo podemos decir de la siguiente manera, así afirmando: la palabra de Cristo mora abundantemente en vosotros. Por eso ella nos enseña, nos guía y nos da sabiduría, porque a través del Espíritu, quien inspiró la palabra de Dios a través de los santos hombres de Dios, ese mismo Espíritu que inspiró la palabra es el Espíritu que mora en usted, es el Espíritu que mora en mí. Por eso cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y la leemos, la podemos discernir, la podemos entender y la podemos también aplicar a nuestra vida. Porque el que inspiró la palabra, ¿dónde está en este momento? ¿Dónde vive el que inspiró la palabra? En nosotros, porque dice la palabra que somos morada de Dios en el Espíritu y que nuestro cuerpo es templo ¿de quién? Del Espíritu de Dios. Y ahí está la palabra. ¿Hemos recibido la palabra? Sí. ¿Para qué? Para que vivamos guiados por la palabra, para que vivamos conforme a la palabra de Dios y no conforme a este mundo. Porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, esta es la voluntad de Dios, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El culto. Y se encuentra el Señor Jesucristo con una mujer, la cual le dice: bueno, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que es en Jerusalén donde hay que adorar, allá en el templo donde hay que adorar. Mujer, ustedes hablan lo que no saben, nosotros hablamos lo que sabemos. Y la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, dice, en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, dice la palabra, es necesario que adoren. ¡Ay, qué bonito! A Israel se le confió el culto, la adoración a Dios. Por eso Dios le estableció todo referente a los sacrificios, a las ofrendas, a las ceremonias. Todo se lo estableció, se lo escribió, casi se lo dibujó con plastilina. Pero ellos no lo hicieron. Hicieron todo, como ya lo indiqué, a lo que la carne les pedía, todo conforme a sus propios deseos. A nosotros hoy el Señor nos ha pedido, nos ha entregado la adoración, una adoración que es en espíritu y en verdad. El pueblo de Israel adoraba a Dios en Jerusalén, allá en el templo donde estaba el arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios. Pero hoy Dios no está en Jerusalén, hoy Dios no está en el templo, hoy Dios no está en el tabernáculo, hoy Dios está en el lugar santísimo. Allí está Él, en el lugar santísimo. ¿Y sabe cuál es el lugar santísimo? El creyente no es el lugar santo, sino el lugar santísimo, donde mora la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que le adoremos en espíritu y en verdad. ¿Israel es el referente para nosotros? Sí, es el referente para nosotros. La palabra de Dios, el culto y las promesas. Puesto que tenemos tales promesas, hablándole las promesas a Israel y las promesas a la iglesia, dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¡Qué maravilloso! Pero yo quiero hablarle de Israel. Luego el Señor Jesucristo, hablando entre ellos, entre los fariseos, entre los escribas que habían en Jerusalén, les descubre que todo lo que Dios le había entregado a Israel lo habían sustituido por tradiciones y mandamientos de hombres. En Marcos capítulo 7, versículo 1, dice la palabra que se juntaron a Jesús, rodearon a Jesús
los escribas y los fariseos que habían venido de Jerusalén, los cuales de una vez se fijaron que los discípulos del Señor, los discípulos de Cristo Jesús, comían pan con las manos inmundas, así le llamaron, con las manos inmundas, porque no se lavaban las manos para comer pan. Pues la verdad es que ellos, siempre que iban a comer pan, se lavaban las manos, y si iban a la plaza, al regresar se lavaban completamente, porque no querían ser inmundos, querían estar completamente limpios, y se creían muy limpios al punto que condenaban a los discípulos del Señor porque comieron pan sin lavarse las manos. Eso hacían los fariseos y todos los judíos. Y dice la Escritura que, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces, escúchalo bien, no se lavan las manos, ¿sabe qué hacen? No comen, aguantan hambre. Esa era la tradición de los ancianos. La tradición de los ancianos, escúchalo bien, no el mandamiento de Dios, sino la tradición de los ancianos. Y si no había una agüita por allí, no sé, algún lebrillo como llama la Biblia, con agua pura para lavarse las manos, entonces no comían. Por eso entonces el Señor Jesucristo les tiene que llamar hipócritas. Versículo 5 dice, versículo 6 de San Marcos 7 dice: respondiendo él les dijo, el Señor les dijo a esos escribas, fariseos y los judíos que estaban allí: hipócritas, no comen sin lavarse las manos, y si llegan de la plaza se lavan completamente, y todas las vasijas tienen que estar muy bien lavadas, deben estar impecables, pero ustedes, eso que están haciendo es pura hipocresía. Por eso les dice hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los ancianos, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Mire usted, todo eso tan hermoso que el Señor le entregó al pueblo de Israel, lo menospreciaron simplemente por darle gusto a sus propias tradiciones, a sus propios pensamientos. Y como Israel es el referente para nosotros hoy como iglesia, yo quiero que usted allí en su casa medite en su corazón: hombre, si estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios. Yo que me llamo creyente, que me hago llamar creyente, o bueno, evangélico, casi no le gusta que usen el término, y he escuchado que algunos le preguntan: oye, ¿usted es evangélico? Y dice: no, evangélico no, yo soy cristiano. Pues resulta que hoy el concepto cristiano es muy amplio. Si no eres un perro, eres un cristiano. Si no eres un burro, eres un cristiano. Y cualquier ser humano, sea ateo, sea musulmán, hinduista, budista, cualquier religión que profese, pero por el hecho de ser un ser humano se le llama cristiano, y eso no es ser cristiano. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es realmente obedecer a Cristo. Ser cristiano es seguir a Cristo. Ser cristiano es oír la voz de Cristo y reconocer la voz de Cristo y seguir la voz de Cristo, como Él lo dice allá en San Juan: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, mis ovejas me conocen, oyen mi voz y me siguen. Eso es ser un cristiano. Un cristiano es aquel que se identifica con Cristo y no le importa cuánto tenga que sufrir por causa de Cristo. Pablo, que era un verdadero cristiano, dijo: con Cristo, cristiano, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo para hacer mi voluntad, para hacer lo que se me viene a la cabeza, mas vive Cristo en mí. Es Cristo quien vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo es en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es ser un cristiano. No es ser un ser humano, es ser un cristiano.
los que nos hacemos llamar cristianos, o somos cristianos o evangélicos, hermanos, es necesario que vivamos. Si alguno dice que le conoce, dice el apóstol Juan allá en la primera carta, si alguno dice que le conoce, debe andar como él anduvo. Digo pues que andemos como el Señor anduvo. En Efesios capítulo 5 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. No es decir que soy cristiano. Y entonces, por ahí mi compañero Jaime tiene una canción, ¿no? Tiene una canción que es jocosa y dice la verdad. Si es cristiana, no sé. Y Jaime a veces se ríe, ¿no? Porque yo digo, si es una canción cristiana, no sé, pero que tiene un mensaje que llama a los cristianos a reflexionar, me parece que sí. Se llama El cristiano ensemecido. Porque hay creyentes que lo que es el 30 de enero, ¿no? Ya más o menos se consagran para comenzar el 1 de febrero con pie derecho y van muy bien hasta el 30 de noviembre, porque el 1 de diciembre hay que recibir a diciembre con pólvora y todo. Y entonces es creyente de enero a noviembre, porque diciembre nos lo vamos a parrandear. Diciembre nos lo vamos a farrear. Y por ahí le pedimos vacaciones al Señor de vez en cuando para ir a las Corralejas por allá el 20 de enero a Cincelejo, ¿cierto? Las fiestas muy populares a nivel nacional. Y por ahí, Señor, más adelantico, otro fin de semana ahí, porque hay que ir a Barranquilla, ya viene el carnaval de Barranquilla, ¿no? Ya viene el festival vallenato, ¿no? La coronación del rey vallenato y todas esas fiesticas, como que le vamos pidiendo al Señor un permisito para irnos a parrandear. Y resulta que eso no es el estilo de vida de un cristiano. No es la consagración de 11 meses, es la consagración de cada momento de nuestra vida. 12 meses. 365 días del año. Y póngale ahí, hágale ahí la conversión con lo del bisiesto. Y no es un día a la semana. El domingo me voy a consagrar el domingo. Por eso el domingo no voy a gritar a mi mujer ni a mis hijos, ni voy a ofender a ninguno, porque me voy a consagrar. No, son los 7 días de la semana. Y tampoco me voy a consagrar, bueno, todos los días voy a sacar 15 minuticos para orar, porque en este mundo que absorbe y absorbe el tiempo, al que menos se le dedica tiempo es al dueño del tiempo. Y decimos de labios, el tiempo es de Dios, el tiempo es de Dios, pero para orar no se saca tiempo. Nos toca orar mientras estamos en la ducha, nos toca orar mientras vamos por el camino, y eso que no nos atraviese nadie porque nos interrumpe la oración y quizás se nos olvidó que estaba orando y entonces se me salió una palabra como que no pega entre cristianos. Y mientras estoy en el trabajo estoy orando y todo eso lo hemos predicado, pero no es así. Hay que sacar el tiempo de Dios también para orar, para meditar en su palabra. Que tu meditación sea la palabra de Dios. Meditar en ella día y noche es lo que dice la Escritura. Josué 1:8, el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, en la palabra de Jehová está su delicia. ¿Y qué más dice? Y en su ley medita todos los domingos de 10 a 11 mientras sea virtual, o de 9 a 11 mientras sea presencial. No dice eso, sino que en su ley medita día y noche. Y luego viene el resultado. Mire usted cómo somos de necios. Luego viene el resultado de meditar en la palabra. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Mire usted qué bendición, pero como somos un poco necios, pues no acatamos a lo que tenemos que hacer para recibir el beneficio. Por eso, amados hermanos, escúchelo bien. Hoy he titulado esta reflexión: la autoconfianza me hace mucho daño, me aleja de Dios. La autoconfianza me aleja de Dios. La autoconfianza del pueblo de Israel lo alejó de Dios. Israel es el referente para que nosotros no
nos apartemos de Dios. Sigamos al Señor. El consejo que encontramos en Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La palabra fiarte de Jehová tiene que ver con disponer todo nuestro ser, confiar plenamente en Él, en su voluntad, lo que nos implica a cada uno de nosotros sumisión y obediencia absoluta, donde sigamos fielmente al Señor, su palabra. ¿Qué nos dice? Su voluntad. Escúchalo bien: consagrados al Señor los 365 días del año, los 30 días de cada mes, o 31, 28, 29, según corresponda en el calendario que nos rige. Las 24 horas del día son para el Señor, consagrados a Él completamente. Eso es lo que tiene que ver. Fíate de Jehová de todo tu corazón, apóyate en el Señor, no te apoyes en tu propia prudencia. Luego dice el versículo 6, la segunda recomendación: reconócelo en todos tus caminos. ¿Qué significa reconocerlo en todos nuestros caminos? El señorío del Señor en nuestra vida. Porque muchas veces Él es Señor solamente de labios, de palabras, pero hacemos lo que queremos. Entonces no es nuestro Señor. Señor es aquel que da una orden y los súbditos le obedecen. Él es nuestro Señor, vamos a obedecer su palabra. Reconocer el señorío de Dios en nuestra vida, estar bajo su control y aceptar su control. Lo que Él haga con nosotros está bien. Samuel le dio una noticia muy desalentadora a Elí. Lo que venía para la casa de Elí era juicio. Pero como Elí, en medio de todo su fracaso, en medio de su descuido, él sabía quién era Dios, respondió estas palabras: Jehová es. El Señor es, el gobernador es, haga como bien le pareciere. Lo dice Elí, pero no solamente lo dice Elí, lo dice también Nabucodonosor. Él también tuvo que reconocer al soberano, al que hace como quiere en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y que no hay quien le detenga la mano y le diga: ¿qué haces? El soberano. Y eso es lo que necesitamos aprender nosotros también a reconocer. Job dijo: hemos de recibir de Jehová el bien y no el mal, después de todo lo que le había pasado. Y dice la palabra que en todo esto no pecó Job, ni le atribuyó a Dios despropósito alguno, porque él reconocía el señorío de Dios sobre su vida. Y aunque Job no escuchó la conversación entre Dios y Satanás, él sabía que Dios estaba en control de esa situación. Recuerden, le dijo: toca todo lo que tiene, toca todo lo que tiene. Le puso un límite: no vas a tocar a Job. Y tocó todo lo que tenía, pero a Job no le pudo hacer daño. Luego entonces le dice: toca su cuerpo, pero no su vida. Lo limitó también y le colocó una sarna maligna desde la coronilla hasta la planta del pie, pero no pudo matar a Job. Aunque hubiese querido, no lo pudo matar. Dios estaba en control, Él es el Señor. Y Job reconoció el señorío de Cristo. Y nosotros reconocemos el señorío de Dios en nuestra vida. Y luego dice el versículo 7: no seas sabio en tu propia opinión. No te confíes de ti mismo. Algunos dicen: no, ya soy salvo. Y el pastor dijo el domingo que la salvación no se pierde. No se confíe de eso, porque la voluntad de Dios es que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Escuche bien: el ser sabios, el creernos sabios según nuestra propia opinión, nos hace mucho daño, porque nos convierte en necios. Cuando el hombre se cree sabio, se hace necio. Y Pablo se lo dice a los romanos ayer en el capítulo 1, versículo 22, dice: profesando ser sabios, los hombres, profesando ser sabios, dice, se hicieron necios. Y mire qué desgracia para el ser humano cuando se cree sabio.
Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y en esa necedad cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza, dice, de imagen de hombre corruptible. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza, en imágenes de hombres corruptibles. Y tristemente hay hombres, mujeres, que ante la imagen de otro hombre o de un corruptible se hincan, hacen venias. Qué tristeza, qué tristeza. Eso abomina al Señor. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible, por lo cual, escúchelo bien, viene la desgracia para el hombre, por lo cual Dios también los entregó a inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cuando el hombre se cree sabio en su propia opinión y se confía de sí mismo, mire, lo primero que va apartando de su corazón es la verdad. Lo primero que va apartando de su vida es la verdad para creer a la mentira. Me decían en estos días de alguien que después de haber conocido la verdad, ahora anda por allá en los testigos de Jehová. Y de los testigos de Jehová no sé para dónde vaya a brincar. Y con el permiso de los testigos de Jehová que me están mirando en este momento. Pero cambió la verdad, que dice la Escritura, inspirada, correctamente interpretada. Ahora andan los testigos de Jehová. Se creen sabios en su propia opinión y cambian la verdad por la mentira. Dice la Escritura, dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Hombre, mire hasta dónde llegó el hombre por confiarse en su propia prudencia, por creerse sabio en su propia opinión. Cambiaron la adoración, quitaron el culto al Creador y ahora le están rindiendo culto a las criaturas. Ninguna criatura, escúchelo bien, amado hermano que me escucha, ninguna criatura es digna de ningún reconocimiento, de ninguna adoración, de ninguna veneración. Ninguna criatura. Se me viene a la mente ahorita aquel muchacho que murió en el 2006 y después de ciertos años, después de 16 años, después de 14 años, fueron, destaparon su tumba y encontraron que su cuerpo estaba intacto. Hoy día, hombre, hoy día le están rindiendo cultos. Los que se creen dueños del mundo, los que se creen dueños de la espiritualidad, los que se creen dueños que administran la vida espiritual del mundo, autorizaron que a ese joven se le rinda culto, se le hagan honores, homenajes. Y allá está la gente arrodillándosele. Allá están pidiéndoles milagros. Que el Señor reprenda al diablo, hombre. Eso no es así. Eso no es lo que dice la Biblia. Lo que sí está diciendo la Biblia es que cuando el hombre se cree sabio en su propia opinión, se vuelve necio, cambia la verdad por la mentira y deja de adorar al Creador, mire, por ir a rendirle culto, por ir a hincar las rodillas ante la criatura. Ninguna criatura es digna de adoración. Y cierro recordándoles aquel encuentro del apóstol Juan con el ángel que le trajo la revelación allá de Apocalipsis. Cuando Juan vio que estaba frente a un ángel de Dios, que el ángel de Dios estaba trayéndole la revelación, dice la Escritura que él se arrodilló y el ángel no se lo permitió. Y le dijo, levántate, adora a Dios. No permitió que Juan adorara allí a los pies del ángel, no se lo permitió. Levántate, adora a Dios, porque yo soy uno de los consiervos de los profetas. Así como los profetas eran mensajeros, hoy yo soy un mensajero. Somos consiervos de los profetas. Soy consiervo de los profetas. No adores, no me adores, no adores a mis pies. Adora a Dios. Y el ángel no se lo permitió. Sin embargo, hay quienes tienen en sus casas a San Miguel Arcángel, ¿no? Sí, allá lo tienen en sus casas. Y tienen a San Miguel Arcángel ahí con la pata puesta en el cuello, en la cabeza del diablo, así como con ganas de
traspasarlo con la espada, ¿eh? Lo tiene humillado y adoran a San Miguel Arcángel. Hace poco, el viernes nomás, pasé por una casa donde lo tienen allá en la puerta arriba, sí, arriba de la puerta San Miguel Arcángel, para que los proteja, porque él sí puede con el diablo. No, es Cristo el que pudo con el diablo y lo venció. Y aparte de San Miguel Arcángel allá, la imagen, entonces le tiene una mata de sábila también, y un trapito rojo, y una herradura, y quita todo eso diabólico, quítalo de su casa. No tenga nada de eso en su casa. Arcángel, Miguel Arcángel. Dice la Escritura que cuando él contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir palabra de maldición alguna contra Satanás, sino que le dijo, esto es lo que no ven, el Señor te reprenda. Y fue Dios quien venció a Satanás, no el arcángel, fue Dios quien venció a Satanás cuando él invocó el nombre de Dios, el Señor te reprenda, y es el Señor el que tiene el poder. Amado hermano, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con la autoconfianza. No pensemos que vivir ahí como diluido entre el mundo, camuflado entre el mundo, se puede vivir y no pasa nada. No nos confiemos, porque el pueblo de Israel tuvo que sufrir. Y si ellos sufrieron, hoy son el referente para que nosotros seamos amonestados, dice la palabra, y no suframos como ellos. A partir de ahora, hermano querido, es necesario que confiemos más en Dios y no en nosotros mismos, que nos apoyemos en Dios y no en nosotros, porque la autoconfianza nos aleja de Dios, como le ocurrió al pueblo de Israel, al punto que fue amonestado con esas palabras dolorosas: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que no seamos nosotros hallados como los judíos de aquel momento, sino que seamos hallados sinceros, irreprensibles delante del Señor. Dice la palabra, para que seáis santos y sin mancha, irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Te ruego que nos ayudes, Padre, a vivir muy pegados a ti, Señor, cada día, a no confiarnos de nosotros mismos, a no vivir según nuestra propia prudencia, sino vivir cada día conforme a tu voluntad, sujetos a tu soberanía, a tu señorío, por favor. Líbranos, guárdanos de todo lo que nos quiera distraer y llevar cautivo, Señor, a lo que no es conforme a tu voluntad. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Bendice cada familia de esta congregación y de tu iglesia en pleno. Bendice a cada familia y hermano que en este momento se ha conectado a este servicio. Guíanos, por favor, para vivir conforme a tu voluntad. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Recordarles que próximo martes 7 de la noche estaremos de nuevo en su casa a través de nuestra página de Facebook Live para seguir el estudio de la palabra del Señor. También el jueves de nuevo 7 de la noche estaremos en su casa, seguir creciendo. Amados hermanos, los que restan de estos domingos del mes de enero vamos a continuar de manera virtual, pero el primer domingo del mes de febrero les esperamos aquí en el templo, 8 de la mañana, 10 de la mañana y 5 de la tarde, con cena del Señor incluida, porque recuerde que cada primer domingo del mes estamos recordando el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga. Cuídese mucho, porque aún estamos en un tiempo difícil donde el virus ha venido aumentando en contagio de personas y es necesario ser prudentes. Dependemos del Señor, estamos en sus manos, pero también es necesario, por recomendación de Dios para nuestra vida, ser prudentes. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Nos vemos en una próxima oportunidad.